¿Cómo te presento? Diciendo que soy impresentable. Esto lo tienes que dejar así, ya está. Sí, esta es la mejor presentación. Ya lo has hecho tú solo. Ya está. Tú solo. Tenemos la suerte de estar reunidos presencialmente con Vicente Merlo, una de las voces para mí más interesantes y más autorizadas para hablar de un montón de temas en el ámbito de la psicología, de la filosofía y de la espiritualidad. Aunque lo que hoy nos convoca es la psicología transpersonal, que no teníamos en el canal ningún vídeo específico sobre esto y tenía muchas ganas de grabar uno, y eso que es también uno de mis ámbitos de interés desde siempre. Así que le hemos tirado el lazo a Vicente Merlo. Nos hemos reunido en Akasha, que es su centro casa, en Barcelona. Akasha es la casa de Vicente, y no solamente es interesante por su aspecto académico o intelectual, que es de fondo y es tremendo en mi opinión. Tiene más de 20 libros publicados y todos ellos con una gran erudición, aunque creo que no le gusta esta palabra, sino que también él mismo es una persona que desarrolla, como no puede ser menos en alguien interesado en la psicología transpersonal, ¿no? Pues una búsqueda espiritual propia, ¿no? Que entonces lo voy a dejar aquí porque ya no sé cómo presentarlo. Dinos algo y ya pasamos al vídeo. No, simplemente manifestar la profunda alegría que tenemos Eso de es. encontrarnos con Vicente hoy en Es Barcelona. mutua. Eso es. Tenéis que disculpar también que durante el vídeo están haciendo una hora al lado, de vez en cuando entrarán los martillazos, pero bueno, estos son las cuestiones. Eso es lo inevitables. único que tenemos en contra. Todo lo demás, viento a favor y directos hacia el ámbito transpersonal con Vicente Merlo. Bueno, Vicente, ¿qué es esto de la psicología transpersonal? Porque por una parte parece que es una escuela que va y viene, que se pone de moda en ciertos momentos, que luego esta palabra transpersonal deja de interesar incluso a los propios autores, enseguida como Wilber y otros se dejan de considerar a sí mismos bajo este paraguas de lo transpersonal para llamarse integrales o de otra manera. Así que bueno, te la lanzo así muy genérica a ver por dónde lo pillas tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la psicología transpersonal? Yo diría que es importante distinguir entre la psicología transpersonal, que se quiere más o menos académica, y luego todo el movimiento transpersonal, donde se están elaborando teorías transpersonales, se están realizando estudios transpersonales. Creo que se podría hablar perfectamente de una filosofía transpersonal. El caso de Wilber, al que mencionas, es claro, está más cerca de la reflexión filosófica que de la práctica psicológica, ¿no? Yo de entrada caracterizaría la psicología transpersonal primero como una jovencita todavía respecto a otras escuelas psicológicas, ¿no? Y nace un poco de la insatisfacción ante las tres escuelas psicológicas dominantes en el siglo XX: psicoanálisis por una parte, conductismo por otra y cognitivismo poco después, e incluso psicología humanista. Creo que podríamos decir que nace de la psicología humanista. De hecho, en la reunión fundacional de 1968 está Abraham Maslow, como está Stanislav Grof. De hecho, quizás estaba Rogers, pero no se sumó Carl Rogers, y por eso no suele aparecer cuando se habla de esa reunión, y por tanto tiene 50 y tantos años. Yo la caracterizaría, para pasar al diálogo, como el intento de unir la ciencia psicológica occidental y las distintas sabidurías, no solo orientales, pero por simplificar, fundamentalmente orientales. Y entonces siempre está en duda, ¿no? Por lo menos desde las instituciones académicas, o tal vez diríamos academicistas actuales, esa cientificidad de la psicología transpersonal. Tal vez sea, o yo lo entiendo como dos paradigmas enfrentados y tal vez inconmensurables, ¿no? Podemos entender la psique y al ser humano, un modelo antropológico materialista, incluso fisicalista en ocasiones, o biologicista, en que no somos más que una cosa entre las cosas, que un pedazo de materia arrojado al mundo, o podemos entender que en el ser humano existe realmente esa vertiente espiritual. Y entonces, más que el hecho de que no haya estudios científicos, porque los hay, estamos de hecho creando un grupo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Psicología Transpersonal con Román Gonzalvo y otros amigos, y estuvimos reuniendo estudios científicos muy concretos hechos por universidades sobre psicología transpersonal, y teníamos un tocho así de estudios. Luego existen, sin embargo, plantean un paradigma diferente a ese paradigma materialista, académico, dominante. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? ¿Es la psicología transpersonal una ciencia, o tal vez no tenga esa pretensión ni lo merezca de ser una ciencia? ¿O no sea ni siquiera interesante ser científico porque tiene esa mirada más de amplio espectro filosófica, como decías antes, del movimiento transpersonal? Yo diría que hay una pugna importante hoy entre esas dos alas.
el ala científica que en ocasiones puede rozar el cientificismo, que ya sabemos que si extra ecclesia nulla salus, fuera de iglesia no hay salvación, pues el cientificismo es fuera del método científico, no hay conocimiento válido, ¿no? Pero hay algunos psicólogos transpersonales que insisten en que el objeto de estudio, el campo de lo transpersonal, es muy legítimo, pero siempre que se utilice el método científico. Y es la única manera que podría influir socialmente y culturalmente desde dentro de la academia. Pero como insinuabas, hay otros muchos transpersonales a los que se les queda estrecho el método científico. De hecho, es muy importante el aspecto experiencial en la psicología transpersonal. Todas las experiencias religiosas, místicas, yógicas, gnósticas, son recibidas con agrado por la psicología transpersonal para crear un mapa de la conciencia más amplio del que es habitual en las psicologías. Sí, eso es el intento de cartografiar como todo el espectro de la conciencia, ¿no? Cuando empezábamos con Wilber y el espectro de la conciencia en la facultad, así es como lo entendíamos. Sí, tal vez el problema sea que desde un problema casi epistemológico, que desde las ciencias, porque no creo que haya una sola ciencia ni una sola visión científica, sino que además hay diferentes ciencias con diferentes métodos, incluso dentro de cada una de ellas con paradigmas enfrentados. Desde las ciencias se acaba transgrediendo el ámbito de lo propiamente científico y entrando en lo filosófico y generando una cosmovisión, que sería ese cientificismo del que hablabas, y es una cosmovisión materialista, ¿no? Basada pues en 4 ideas en el fondo muy simples del Big Bang, la teoría de la evolución entendida de una manera muy lineal y muy tosca, y entonces se acaba generando como un materialismo, pero eso ya no sería ciencia, eso es filosofía, incluso mala filosofía. Entonces el problema es que la psicología transpersonal no encaja en ese marco, que es el de la mayoría o desde el ciertos, no sé cómo decir, ciertos grupos de psicólogos se quieren manejar en ese marco precisamente por una especie de complejo de inferioridad que tiene la psicología, por lo que no acaba de sentirse verdaderamente científica. Y entonces la psicología transpersonal, al encajarse ahí, en cuanto que tiene en cuenta estas otras dimensiones espirituales, dinamita el marco, rompe como esa cosmovisión materialista, clausa y cientificista. Entonces sería, o nos está llamando a un cambio de paradigma global, ¿no? Aunque sea desde el ámbito de la psicología, habría que cambiar toda nuestra visión del mundo. Totalmente, no hay que olvidar que el término transpersonal en realidad se crea para sustituir al término espiritual porque académicamente estaba mal visto y sigue estándolo, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo denominamos? Transhumanista, menos mal que no se les ocurrió, creo que era la propuesta de Maslow, y al final se quedó transpersonal, pero reconociendo que sobre todo trata de apuntar a aquellas experiencias espirituales que están más allá de lo personal, más allá del ego, ¿no? ¿Y cuáles son los autores que más te interesan dentro de la psicología transpersonal? Parece que has mencionado a Wilber. A Wilber y a Grof. Sí. Yo creo que Stanislav Grof, psiquiatra, por una parte, y Ken Wilber, psicólogo, filósofo, por otra, son los dos pilares más importantes desde el comienzo. O por lo menos en lo que algunos llaman la primera ola de la psicología transpersonal, que iría los últimos 30 años del siglo XX. Nace en el 68, es cierto, la primera revista de psicología transpersonal se crea ya en 1969, pero cuando empiezan las publicaciones de Wilber y de Grof, y de otros muchos, es ya en el 70. Entonces, Hartelius, que es uno de los que ha escrito junto con Friedman el manual por excelencia de la psicología transpersonal, recientemente propone esa división entre una primera ola, que sería los 30 primeros años, hasta finales del siglo XX, con unas características propias que luego analizamos si acaso, y una segunda ola que coincidiría bastante exactamente con el comienzos del siglo XXI. Y concretamente, un tercero al que me gustaría mencionar es Jorge Ferrer, el giro participativo. El giro participativo, que en el 2002 publica su primera obra y genera bastante revuelo en el gallinero transpersonal. Y junto al giro participativo o el enfoque participativo, que sería un nuevo paradigma diferente de los dos dominantes, el wilberiano, más jerárquico, evolutivo, y el de Washburn, más junguiano. Y psicoanalítico incluso. Y psicoanalítico, sí, el Washburn viene del psicoanálisis, ¿no?
Es curioso la cantidad de psiquiatras que hay dentro del movimiento transpersonal, empezando por Grof. Iba a mencionar a Claudio Naranjo, quien nunca se ha sentido muy a gusto denominándose transpersonal, justamente porque decía, pero ¿por qué lo llaman ustedes transpersonal cuando quieren decir espiritual, lo que estábamos comentando? Y por eso prefirió hablar de una psicología integrativa, ¿no? Pero son abundantes los psiquiatras. Pienso en Roberto Assagioli, que sería uno. A mí me gusta distinguir entre los precursores, que todavía no son plenamente psicólogos transpersonales, y luego los grandes representantes. Assagioli, junto con William James, Richard Bucke, Jung, sin ninguna duda. Jung es el más influyente en la psicología transpersonal, siempre con la cuestión pendiente de hasta qué punto Jung puede entenderse como dentro del marco transpersonal. A partir de lo que Wilber denominó la falacia pre-trans, ¿no? El confundir lo que en realidad es prepersonal con lo que es transpersonal, pues no está muy claro si algunos de los arquetipos son junguianos del inconsciente colectivo, son transpersonales o en realidad prepersonales. Con lo cual tendríamos, por la pregunta que decía Mardía, Grof, Wilber, Jorge Ferrer, Michael Washburn. Michael Daniels tiene un libro que a mí me parece una introducción muy buena, que se ha traducido. Hay mucho de lo transpersonal actual no traducido, pero el de Michael Daniels se tradujo y creo que el título es algo así como Shadow, Self and Spirit, la sombra, junguiano él también, el yo o el sí mismo y el espíritu. Es una introducción muy buena a la psicología transpersonal. Y luego están los que se han situado debajo del paraguas transpersonal, desde Charles Sturt, que empezó por la parapsicología, hasta John Welwood, que para mi gusto hace una síntesis de budismo, tiene una raíz budista muy importante, pero la ha adornado, digamos, o la ha sintetizado con el enfoque transpersonal de una manera, a mi entender, muy brillante, y centrándose en muchos puntos, pero en uno que no es muy habitual o no es de los más frecuentes. Es más frecuente, por ejemplo, centrarse en la meditación y en los estados superiores de conciencia y en el contacto con la trascendencia. Y John Welwood ha insistido mucho en la importancia de las relaciones conscientes. Antes hablábamos de la paternidad o maternidad consciente, pero no solo en la paternidad, sino la importancia de conectar con lo superior a través de la meditación u otros muchos modos, con lo interior, pero también luego lo superior y lo interior que se exprese en la relación, ¿no? Oh. Una pregunta un poco difícil. Qué bueno. ¿Crees que hay algo, o sea, hay un enriquecimiento o un aporte que da la psicología transpersonal que no se puede hallar en los caminos espirituales tradicionales? Estupenda pregunta. Sí, además pones el dedo en la llaga, ahí estás poniendo el dedo en la llaga. Yo no diría un sí rotundo, pero sí creo que el énfasis propio de la psicología transpersonal es el tomarse en serio la integración, de ahí lo de psicología integral preferida por muchos como Ken Wilber, la psicología transpersonal, integrar, es decir, un trabajo con lo prepersonal, integrar la sombra si se quiere, y una apertura a lo transpersonal. Entonces, algunas, no sé si la mayoría de las espiritualidades tradicionales, quizás podríamos decir que se caracterizan por el camino ascendente, pero luego la mente, las emociones, las relaciones, el cuerpo, todo eso, pues cuanto menos mejor, ¿no? Mientras que las psicologías académicas, pues el estudio, como tú decías, muy cientificista de la psique, reduciendo prácticamente la conciencia y la mente al cerebro, pero las experiencias transpersonales, espirituales, no se tenían en cuenta. Por tanto, yo diría, esto uno de los puntos fundamentales donde creo que aporta la integración en lo personal, de lo prepersonal y de lo transpersonal. Es decir, abrir el inconsciente
para que, como decía Freud, allí donde reinaba el ello, reine el yo. Es decir, que el centro estrecho generalmente de nuestra conciencia se amplíe tanto por abajo, para hacer consciente lo inconsciente, como por arriba, para que lo que habitualmente es supraconsciente comience a entrar en el campo de la conciencia personal de quien se lo toma en serio. Y yo diría, también a nivel personal, el psicólogo, filósofo transpersonal, si es coherente, no puede ser un mero académico intelectualista, cosa que es fácil caer para aquel que está acostumbrado a moverse solo o fundamentalmente en el campo del intelecto. Pero ese tomarse en serio la transformación personal para que los estados transpersonales no sean solo una idea, yo diría que está implícito, que forma parte de la lógica de lo transpersonal, el unir teoría y práctica, ¿no? Yo añadiría, voy a hacer un añadido a tu pregunta, algo que para mí es esencial y que aparece sobre todo en el último Wilber. De hecho él lo llama de manera tal vez un poco grandilocuente el cuarto giro de la rueda del Dharma, que sería en un lenguaje muy sencillo como diferenciar estado de estructura, ¿no? Es decir, que se pueden alcanzar estados místicos o espirituales que luego son reinterpretados desde diferentes niveles o estructuras de conciencia. Entonces alguien puede tener un estado incluso de unidad o tal vez podríamos decir genuinamente no dual, pero luego interpretarlo desde una perspectiva mítica o arcaica o tribal, y entonces pensar que yo soy un iluminado y que tengo que llevar mi mensaje incluso de manera violenta contra el otro o algo así. Aunque sí es cierto que de alguna manera en el sufismo esta distinción sí que aparece al menos germinalmente entre hal y makam, ¿no? El hal entendido como un estado espiritual o una ebriedad pasajera, y el makam como una estación, la morada espiritual, como una estación ya permanente. Es algo parecido, pero la psicología transpersonal yo creo que aquí hila más fino y que además está poniendo delante de las tradiciones un espejo a veces difícil en el que todas tienen que mirarse, ¿no? Para ver cómo han interpretado a lo largo de su historia los genuinos estados espirituales que han tenido pues los místicos, los santos, los profetas en todas las tradiciones, cómo se ha interpretado eso desde la psicología transpersonal, ¿no? O sea, desde las diferentes tradiciones. Miro para atrás porque es que estamos en el espacio Akasha, que lo vamos a presentar, de Vicente Merlo en Barcelona, que yo creo que además me decías que algunos jueves hacéis aquí una meditación abierta para el que quiera venir a conocerlo, y está lleno de fantasmas la cosa, ¿no? Se nos ha cerrado una ventana que no hay. Una ventana que no existe, se ha cerrado de golpe. Entonces, esto será algo transpersonal, una ventana transdimensional. Son espíritus de la luz. Espíritus de la luz, ¿no? Sí. Y ya que estamos con Vicente... Quería decir algo, Vicente. Me parece. Sí, pero bueno, voy a enseñar el libro Iniciación a la Psicología Transpersonal, que acabo de leerlo hace poco, y es uno de los mejores libros en castellano, que da justo lo que promete. Iniciación a la Psicología Transpersonal. Hace un repaso de la historia de la psicología, de los principales autores, los resúmenes. El que quiera hacerse una idea muy cabal del campo de la psicología transpersonal en el tiempo que se tarda en leer este libro, yo creo que no se puede aprovechar mejor el tiempo. Pero es difícil de conseguir. Luego hablaremos de esto a lo mejor, ¿no? Porque no sé por qué con la editorial no ha llegado bien a España o algo ha pasado. Sí, luego comentamos. Pero déjame que recoja la distinción que tú hacías muy bien, que el último Wilber insiste mucho en ello, en otra terminología. Del futuro, ¿no? Sí, por sobre todo ahí, que es una de las obras monumentales y magistrales, ¿no? Y un poco repetitiva. Y eso siempre lo sentimos por los wilberianos puros, pero se repite, pero al mismo tiempo siempre añade, matiza y recoge y actualiza. ¿no? Es la diferencia entre despertar y desarrollo, que es lo mismo que tú decías con otra terminología, ¿no? Y entonces ver que hay personas que están muy despiertas, no hace falta llegar a la iluminación última, pero muchos de los maestros que han tenido experiencias espirituales muy importantes, incluso como tú dices, que puedan estar instalados en la no dualidad. Pero el desarrollo de las estructuras de la conciencia no se ha producido, digamos, con la misma intensidad. Con lo cual, dice Wilber muy bien, hemos conocido a muchos maestros espirituales y no por eso negamos que sea auténtica su realización, pero que, por ejemplo, cuando se les hace determinadas preguntas o cuando ellos tienen determinadas actitudes, ponen de manifiesto que ese despertar no va acompañado necesariamente por un desarrollo afectivo, cognitivo, estético, efectivamente, las líneas del desarrollo, y por tanto
las preguntas de algunos seguidores, discípulos o buscadores no son respondidas del modo como un desarrollo más adecuado permitiría. Esto nos lleva a lo de las distintas, no solo las líneas del desarrollo, sino los distintos niveles o estadios o estructuras de la conciencia, ¿no? De los que solo recojo los 3 últimos o los 4 que están en pugna, luego si queréis matizamos, ¿no? Dejo el arcaico y el mágico para entrar en el mítico tradicional, y luego del mítico tradicional, donde estarían la mayoría de las religiones en sus orígenes por lo menos, aparece con la modernidad un nuevo enfoque, un nuevo estadio de la conciencia. Y después del moderno aparece el posmoderno, pluralista, y después el integral. Entonces, un maestro en la línea del despertar puede haber despertado incluso a la realidad última, pero a la hora de tratar determinados problemas lo hace desde una estructura mítico-literal tradicional o muy racional, racionalista, científica, pero no desde una perspectiva integral. Es importante este aspecto, yo creo, que es el cuarto giro que tú decías, ¿no? Eso es, el cuarto giro de la rueda del Dharma, ¿no? Así. Que en principio, como Wilber está muy influido por el budismo, Zen y Vajrayana tibetano, lo aplica al budismo, pero luego se extrapola a todas las religiones. O se produce este cuarto giro, teniendo en cuenta no solo el despertar, sino también el desarrollo de las distintas líneas, o las religiones que no lo hagan quedarán en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y ahí es cuando podríamos decir que entra el giro participativo de Jorge Ferrer, ¿no? Cuando él hace una crítica a estas estructuras tan aparentemente monolíticas y jerárquicas, ¿no? Como los estadios del desarrollo por los que tiene que pasar todo individuo, toda cultura, toda religión, de tal manera que podemos categorizar qué religión es superior a otra, y entonces de alguna manera el giro participativo, las diferentes orillas o diferentes perspectivas de Jorge Ferrer nos ayudan a encajar todo esto. Explícanoslo un poco. Claro, decíamos que el giro participativo o el nuevo enfoque ofrecido por Jorge Ferrer, basado en otros como Richard Tarnas, como John Heron y demás, consiste básicamente en cuestionar algunos de los principios fundamentales que habían regido la primera ola de la psicología transpersonal, los 30 primeros años. El más conocido es el cuestionamiento del perennialismo. El perennialismo consiste en afirmar, como casi todo el mundo sabe, que existe una sabiduría perenne o una filosofía perenne en la que coinciden todas las verdaderas tradiciones religiosas. Los místicos, los sabios, los gnósticos de todas las tradiciones habrían tenido la misma experiencia, por ejemplo, de la realidad última, que se supone no dual, y es una de las cosas que se puede cuestionar, y por eso, bueno, aunque utilicen lenguajes distintos por los condicionamientos históricos y culturales, en el fondo es la misma experiencia, es la misma realidad, están diciendo lo mismo, por tanto las distintas tradiciones son distintos ríos que desembocan en el mismo mar. Esto es una de las cosas que cuestiona no solo Jorge Ferrer, sino que empieza cuestionando la filosofía analítica con algunas obras célebres, cayendo en el extremo opuesto. Fijémonos que el perennialismo, en última instancia, es un objetivismo. Se supone que los sabios están conociendo la realidad objetiva tal como es en sí misma. Esto es lo que se va a denominar el mito de lo dado. Sí. ¿Existe algo dado ahí? Y sobre todo en los niveles espirituales, o es co-creado, construido participativamente, por ejemplo, por cada tradición. Quizás no esté tan claro que los sabios y místicos de todas las tradiciones estén diciendo realmente lo mismo. Esto no es un a priori injustificado del perennialismo. Porque claro, lo relaciono con lo que tú decías de Wilber. Cuando Wilber establece esa serie de estructuras, 6, 8, hasta 12 llega a hacer, pretende que tienen una validez objetiva universal. Por tanto, universalismo, objetivismo del perennialismo. Y en el extremo opuesto están los contextualistas o constructivistas, que dicen, no, si las experiencias místicas son construidas
y solo tienen sentido y se producen dentro de un determinado contexto. El giro participativo es algo intermedio. No es puramente construida la experiencia mística, pero tampoco es objetiva, universal, válida para todos y con esa serie de niveles. Como si la experiencia de encuentro con el Dios personal estuviera en un nivel inferior, como dice Wilber, a la experiencia de la realidad última como no dual. ¿Por qué? Si encontramos místicos extraordinarios del último nivel defendiendo tanto una cosa como otra. Ya está bien de exclusivismos religiosos, mi experiencia, mi tradición es la única, o incluso de inclusivismos, que como sabemos consiste en decir, no, las otras religiones también son válidas, pero la mía es la mejor, es la más completa, ¿no? Es la corona de las religiones. No, frente a exclusivismo e inclusivismo, un auténtico pluralismo. Y voy terminando en este punto porque es lo que tú decías. La metáfora ya no sería que todos los ríos, las tradiciones desembocan en el mismo orilla, en el mismo océano, sino que cada tradición, esto es el reto a mi entender más fuerte que plantea el giro participativo. Cada tradición puede tener experiencias co-creadas, construidas relativamente a partir del misterio inexhaustible de distintos aspectos de la realidad. Entonces, la shunyata budista, la vacuidad, no tiene por qué ser lo mismo que el parabrahman hindú. Y estos dos no está claro que sea lo mismo que el Dios personal del judeocristianismo o del Islam en general más tradicional. ¿Y el Tao? ¿Es lo mismo que Shunyata o que Parabrahman o que el...? No. Luego, ¿cómo hemos aceptado durante tanto tiempo, se plantearía, la existencia de esa unidad donde la diversidad queda relegada, postergada? Sí, son distintos, pero eso lo minimizamos y la experiencia última, y además se interpreta de una manera determinada, como hace todo inclusivismo. El cristianismo dice, la realidad última, vacuidad luminosa, como el budismo, pero estos no se enteran. Y el budismo, incluido el Dalai Lama, dice, no, si todas las religiones están muy bien, pero si no se ha experimentado Shunyata, tal como lo hace la escuela Gelugpa, además la mía, pues no se ha llegado a la verdad última. ¿Pero esto qué es? Este narcisismo espiritual, tan importante la cuestión del narcisismo. Y a partir de ahí, si ya no nos creemos que la realidad objetiva exista como algo dado y que el conocimiento es como un espejo que refleja fielmente la realidad, pues ya no seremos tan dogmáticos. El perennialismo fácilmente, y de eso quizá tengamos experiencia muchos, yo reconozco que sí, termina siendo un poco dogmático, porque una vez yo digo cuál es la formulación de la sabiduría perenne, pues bueno, los pobres que no digan lo mismo que yo es que están todavía en la búsqueda, ¿no? Sí, y hay ciertas corrientes, no quiero mencionar a René Guénon, por ejemplo, no más que a René Guénon, a los guénonianos, ¿no? Que están también con esta lucha. Y a Guénon también, ¿no? Y cogen enseguida la espada para discriminar lo que es la verdadera iniciación de lo que es contrainiciático y satánico, y es tremendo. Exacto. De hecho, tú en el libro llegas a decir, no sé si con estas palabras o algo parecido, que Jorge Ferrer te despierta del sueño dogmático del perennialismo. Sí. Muy interesante esa expresión. Sí. Lo cual no quiere decir que vea con total claridad y haya una coincidencia con todo lo que dice el giro participativo, pero ya es mucho. Lo que dices hace referencia a cuando Kant dice que Hume le despertó del sueño dogmático del racionalismo. Sí, el racionalismo. Lo que sí que es cierto es que yo daba por supuesto que existía esa sabiduría perenne, y ahora no lo niego, incluso casi diría que me parece que puedes seguir defendiendo. Sí, el propio Jorge Ferrer habla de un universalismo más relajado. Eso, ¿no? Sí, claro, porque no sería el paso contrario como le acusa Wilber a veces a Jorge Ferrer de que dice, no, pero es que sigue como una visión posmoderna fragmentada y ni siquiera ha entrado en el pensamiento integral, ¿no? El pensamiento de segundo grado, ¿no? Sí. Cuando Wilber leyó el libro de Jorge, dijo, esto es el final de la psicología transpersonal. No sabía eso.
Sí, le criticó por estar en el nivel verde, pluralista, pluralista, mal meme verde, sí. Que a mí esto me lo han llamado a veces, que no sé nunca si tomármelo como un insulto o como un piropo, cuando te llaman mal meme verde. ¿Sí? Mientras no sea meme, sea meme. Bueno, ¿En serio? En un congreso de Gulliver, sí, porque yo hice una charla con una crítica a ciertos puntos de Gulliver, ¿no? A su historicismo, que para mí me parece criticable, su concepto de mito, que a mí me parecía como un poco descafeinado, porque dentro del mito hay también una lectura transpersonal y una lectura no dual y una lectura simbólica muy alta. En cada mito se puede leer desde todos los niveles, lo cual implica que el mito no es una cosa que alguien se cree literalmente, sino que la construcción del mito viene de un lugar más hondo, ¿no? Bueno, pero en realidad critiqué 3 o 4 cosas, y dije que sin embargo me parecía un genio absoluto, pero que yo vine a hacer un punto crítico y me calificaron de mal meme verde. Esto me escuece todavía. Me escuece todavía. María, háblanos tú un poco, ¿qué opinas de todo esto? Qué maravilla escuchar a Vicente. Es que lo escucho y digo, no, él no se quiere llamar a sí mismo maestro, pero qué buen profe es. Buen profe, el maestro no sabemos, pero profe bueno sí. Porque da gusto, con claridad de ideas, que... Mashallah. Gracias. ¿Qué pasa con el libro? ¿Cómo se puede adquirir? El libro lo ha publicado una editorial brasileña, Mater Latina. Y entonces, cuando allí se publica en portugués y en inglés, pero me ofrecieron la posibilidad de publicarlo en castellano, pero hacerlo aquí para que no fuera tan costoso el enviar todos los ejemplares. Entonces, es una editorial recién fundada, y no pensamos suficiente en la cuestión de la distribución. Y cuando fui a ofrecerlo a las distribuidoras para que llegara a todas las librerías, me dijeron, a ver, una editorial brasileña y que solo tiene este libro en castellano, lo sentimos, pero no nos resulta rentable, no se lo podemos distribuir. Vaya. Y entonces, bueno, hemos co-creado entre la editorial y el autor una red de puntos donde puede adquirirse. Hay un lugar en Madrid, hay una librería en Barcelona, hay en Valencia, hay en Vigo, hay en Zamora, creo que lo va a haber en Sevilla. Y de esa manera, o bien escribiéndome directamente a mí, están saliendo muy bien. Sí, tal vez una manera fácil. Yo lo dejaré todo en la caja de descripción para los que os interese. También en el Facebook le podéis contactar a Vicente Merlo. Y pues se equivocan, porque va a vender 200.000 ejemplares en España este libro. Se lo van a ver qué hacen luego. La distribuidora, sí. Bueno, ¿qué más? Es que el tema es infinito. No sé si preguntar algo más o separarlo ya. Además es uno de mis temas. Sí. Vamos a embarcar a Mardía, porque una de las corrientes más significativas con la que termino el libro es con una especie de feminismo transpersonal. En las filas de lo transpersonal aparecen algunas mujeres feministas, en el mejor sentido de la palabra, que dicen, Dios mío, pero si hasta los transpersonales... ¿Hemos mencionado alguna mujer hasta el momento? Es verdad, exacto, todo machirulos. Me voy a hacer... filósofa, psicóloga transpersonal. Entonces dicen, fíjense ustedes, desde el psicoanálisis y la psicología de las relaciones objetales y toda la psicología del desarrollo, se han marcado las etapas del desarrollo, igual que hizo Lawrence Kohlberg con las etapas del desarrollo moral. Los psicólogos han determinado que las etapas del desarrollo psicológico son así, pero lo sentimos, sigue siendo tremendamente androcéntrica y patriarcalista su clasificación. Lo malo es que en los estudios transpersonales, las fases del desarrollo transpersonal, como las están escribiendo individuos, la mayoría de ellos todavía nacidos en culturas muy patriarcalistas, están reproduciendo el problema. Y entonces piensan que lo mejor, el nivel, es un yo fuerte, ¿no?, estructurado, autónomo. Esto es para los varones. La conciencia femenina quizás funciona de manera distinta. Antes hacíamos referencia, un paréntesis, a la falacia pretrans de Wilber. Creo que es Peggy Wright, una de las más interesantes de las feministas transpersonales, habla de la falacia pre-perm. Confunden lo que son comportamientos prepersonales, todavía no egoicos, no racionales, con comportamientos propios de unas fronteras del yo más permeables. No es que el desarrollo de la mujer sea prepersonal y no hayan llegado a los niveles superiores transpersonales. Es que lo transpersonal se puede vivir
con fronteras más permeables y dando más importancia a la relación. El yo femenino es más un yo en relación y más compasivo y más amoroso y más intuitivo que el yo masculino que suele describirse. Sí. Se suele citar siempre a Carol Gilligan, como sabes, junto a Gulliver, ¿no? Es como siempre donde se refugia Gulliver cuando le acusan de ser un poco patriarcal, un poco machista, ¿no? Sí, de hecho, buena parte de los dardos del feminismo transpersonal van dirigidos a Gulliver, ¿no? Y se alían más con esa apertura postmoderna, no sé si verde o integral, de Jorge Ferrer, que no en vano es el más joven de los transpersonalistas conocidos, y ha asimilado bien las lecciones positivas de la posmodernidad. Eso es. Es otra generación. Jorge Ferrer es otra generación distinta de la de Grof, de la de Wilber, de la de los más conocidos, ¿no? Muy bueno, bien. Ya está. Pues ¿Hay algo más que quieras saber, Mardía? No, tengo ganas de seguir preguntándole cosas, pero fuera de cámara. Bueno, está bien. Pues nada, entonces ya os animamos una vez más a buscar el libro, que además veo que has tenido la cortesía de venir a juego con el libro para que quede bien en cámara. ¿Sí? La pared. Y la pared también. Son sincronicidades personales. Pues bueno, ya sabéis, Vicente, bueno, que tiene este libro y tiene, nos decíamos antes, no sé si eran 21 libros publicados de los temas más diversos, de psicología, filosofía, espiritualidad, todos eruditos, todos con un recorrido de fondo y todos interesantes. Erudito suena muy mal, ¿no? Erudito, no, pero quiero decir que no... Él lo dice en el buen sentido. En el sentido de que están escritos como con un gran conocimiento de causa y con una investigación muy seria, ¿no? Porque se ve que también eres una persona que lee mucho, investiga mucho, estudia mucho y muy empollón, ¿no? Y entonces eso se nota también en los libros. Vamos de Guatemala a Guatepeor, de erudita en pollón. ¿Esto qué es? Creo que voy a acabar. Vamos a acabar el vídeo porque esto se lo pudiera si peor. No acabo yo contigo. ¿No? Con toda razón. Eso es, darle las gracias, gracias por esta clase tan bonita. Eso es. Quien quiera profundizar más puede leer el libro. Eso es. Dejadnos comentarios y nos dejáis preguntas concretas para Vicente. A lo mejor otro día le liamos, no sé si podremos venir en persona, pero a través de Zoom le hacemos otra entrevista con preguntas concretas sobre ámbito transpersonal o cualquiera de sus áreas de interés que nos podáis dejar. Tenemos un Patreon para el que quiera colaborar con el canal y hay gente que está ya colaborando, lo cual a Mardía y a mí todavía nos deja alucinados y no podemos más que agradecer. Dejaremos por aquí en la lista el nombre de nuestros Patreons, de nuestros mecenas, dejadnos un like, compartirlo en redes sociales si os ha interesado, que yo creo que sí, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, que es gratis y sin contraprestaciones. Siempre hay que decir todo este rollo. ¿Y qué más, Mardía? Y que muchas gracias y bendiciones. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Hoy tenemos todo en nuestra contra. Estamos... No empezamos así, no vamos a empezar así tan negativos. ¿No? Sí, hoy tenemos todo a nuestro favor.